Te lo pido, Espíritu Santo de Dios, te pido, te ruego en esta tarde que cada uno de nosotros sea tocado por tu palabra, que podamos salir de este lugar diferente, renovado, lleno de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Dios mío, gracias te doy porque esta palabra es poderosa, gracias porque ella es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Padre, gracias te doy, aleluya, porque no es una charla motivacional la que vamos a dar en este día, sino es una palabra de vida que refresca, Dios mío, el alma, que refuerza los huesos, Padre, aleluya. Es una palabra que trae aliento de vida, es una palabra que trae resurrección al corazón, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Hoy en día, indiscutiblemente, estamos viviendo tiempos de guerra. Los titulares de las noticias de estas semanas son cómo Estados Unidos ha intervenido en la guerra de Israel e Irán. Los cristianos, hermanos, y como decía la hermana Elisa ahorita también estamos en guerra. Aunque la lucha sea espiritual, constantemente estamos en una batalla contra el enemigo de nuestras almas. ¿Cuánto entienden esto? En la guerra física de Israel e Irán, hoy se busca el cese del fuego y desactivar a Irán de todo poder sobre las armas nucleares. Eso es lo que se pide, ese es el deseo de esta situación que está aconteciendo. Estas aspiraciones son algo imposible cuando hablamos de la lucha espiritual. El cristiano tiene que saber que Satanás nunca dejará de matar, de robar y de destruir. Por tanto, la lucha espiritual consiste en someterse a Dios y resistir al diablo. Así obtendremos victoria constantemente en nuestras vidas. ¿Cuántos desean esa victoria? Nuestro Dios es un Dios de victoria. Yo te animo que tú le digas eso al de al lado tuyo. Míralo y dile: nuestro Dios es un Dios de victoria. Aleluya. Por eso, hermano, en esta tarde, créame, alabado sea el Señor, que Dios es un Dios de victoria. Y que nosotros hoy en día estamos viviendo en un ambiente de guerra, noticias constantemente de una guerra física que se desata, donde bíblicamente sabemos quién es el que va a ganar. Nuestro Dios, que es un Dios de victoria. Amén. Pero aún así, en la iglesia constantemente, todos los días, usted y yo tenemos guerra. Mira, batallamos con el carácter de uno. Batallamos con nuestro ánimo. Gloria a Dios. Batallamos con ciertas enfermedades. Batallamos con la crítica de la gente. Tenemos luchas familiares. Tenemos luchas económicas. Batallamos en el trabajo, con los compañeros, con el supervisor. Batallamos con tantas cosas. Venimos a la casa de Dios y aún dentro de la casa de Dios se levantan batallas también. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Cada día usted y yo pasamos por batallas como cristianos. El Señor dijo que nos dejaba en un mundo, aleluya, como ovejas en medio de lobos, pero que iba a orar por nosotros para que la fe no nos faltara. Alabado sea el Señor. Así que constantemente usted y yo, hermanos, vamos a estar batallando, pero hay algo que yo quiero que tú sepas, y es por lo cual estamos predicando esta palabra en el día de hoy. Es para que tú y yo entendamos que nuestro Dios es un Dios de victoria. Siempre vence Dios. Y como Él es un Dios de victoria, a sus hijos también le ha dado victoria. ¿Cuántos dicen amén? Aunque a veces pareciera que estas victorias no llegan, aunque a veces parece que se demoran demasiado, aunque a veces uno tenga deseo de colgar los guantes y decir: ya no voy a seguir caminando, ya no voy a seguir creyendo, ya no voy a seguir adelante con esto. Aunque eso suceda, créeme que Dios es un Dios de victoria y te va a dar la victoria. Tarde o temprano te va a dar la victoria. En el tiempo perfecto de Dios te va a dar la victoria, porque nuestro Dios es un Dios de victoria. Quiero hablar de 3 puntos clave y rápido en esta tarde. Y es cómo es que viene la victoria. Y ahí es donde mucha gente se equivoca. Gloria a Dios. ¿Cuál es el medio por el cual
Dios nos da la victoria. Hermano, mira, decir que Dios es victorioso, eso está de más. Dios lo es, desde Génesis hasta Apocalipsis. Alabarlo. Gloria al que vive. Él es poder y Él tiene victoria. Ahora, esa victoria Dios también la quiere delegar a sus hijos. Pero la pregunta es cómo Dios envía esa victoria. Mucha gente, gloria a Dios, y yo pudiera a lo mejor decirle en esta tarde, vamos a hablarle 10 puntos por el cual Dios nos entrega la victoria. A lo mejor muchos me dicen, amén, pastor, revélenos cuáles son esos 10 principios, esas 10 verdades por el cual Dios nos entrega la victoria. Y ahí donde yo tengo que decirle, póngase a leer la Biblia, porque no hay lugar por el cual Dios nos entregue la victoria. No son 10, no son 9, no son 8, no son 7. Hay un solo medio por el cual Dios nos ha dado victoria, y ese medio está en 1 Corintios capítulo 15, versículos 57 al 58. Dice la palabra: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. No son 8 caminos, no son 3 caminos, no son 3 principios ni 2 verdades, solamente un lugar por el cual Dios envía victoria: Cristo Jesús. Solo uno. La victoria solo viene en Cristo Jesús. Por eso el enemigo, una de las artimañas más poderosas que envía a su iglesia, es desviar tu mirada y tu corazón de aquel que tiene victoria. Porque el diablo sabe que el día que te desvíe tu mirada de Cristo, ya tú dejas de tener victoria. Porque la victoria solo viene acompañada de aquellos que están pegados a Cristo, de aquellos que le buscan a Cristo. Por eso, hermano querido, una de las artimañas del enemigo es mostrarte muchos ámbitos por el cual tú puedes tener victoria. Y hoy en día te pueden decir, tú tienes que ser un emprendedor, un exitoso en esta vida. Pero aunque tú emprendas, aunque tú tengas mucho dinero en tu cuenta de banco, posiblemente eso no sea el camino de la victoria. Porque mejor te llenas de mucha riqueza, pero tu corazón sigue vacío. No hay camino, no hay riqueza, no hay nada en este mundo que te pueda asegurar la victoria. Solo alguien te asegura victoria, y ese es Cristo Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Cristo fue el que murió y también resucitó. Así que si yo estoy con Cristo, como yo también, como Él murió y resucitó, así un día también la iglesia resucitará con Él. ¿Por qué? Porque estamos con el victorioso que es Cristo Jesús. Si yo estoy con Cristo, como Cristo ama, la iglesia va a aprender a amar a los demás. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha dado ejemplo de todas las cosas. Nos ha dado victoria. Si Cristo perdona, tú puedes perdonar. Puedes decir amén. Si Cristo es santo, tú te puedes santificar. Puedes decir amén. ¿Por qué, pastor? Porque estamos con Cristo, y Cristo es el único medio de victoria. No hay otra victoria fuera de Cristo en este mundo. Solo Cristo nos trae victoria. Así que, hermanos míos, dice 1 Corintios, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo le dice a los corintios: mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y le anima a la iglesia: así que, amados hermanos míos amados, estar firmes y constantes. Los que quieran victoria en su vida tienen que permanecer firmes y constantes. ¿Cuándo? Creciendo en la obra del Señor, dice la Biblia, siempre. Cuando tú te desanimas, el enemigo te dice: ya no sigas caminando. Pero la palabra de hoy te dice: sigue avanzando, sigue creciendo, sigue firme. Porque aunque tú estés desanimado, tuya es la victoria. Aunque ahora tú tengas una dolencia, tuya es la victoria. Aunque de pronto llegue una enfermedad, tuya es la victoria. Aunque llegue un momento de crisis, tuya es la victoria. Siempre sigue avanzando. Pastor, yo dejé de caminar porque me pasó esto. La Biblia dice que siempre, te pase o no te pase, la victoria es tuya. Y yo quiero que usted salga de esta puerta sabiendo que tú eres un victorioso en Cristo Jesús. Porque la palabra hoy va a derribar todo plan del enemigo sobre tu mente, sobre tu corazón, sobre tu familia, sobre tus pensamientos.
La palabra de Dios te enseña hoy, tú eres victorioso. Y el único medio de victoria es Jesucristo de Nazaret. Jesucristo es el único medio. El enemigo, al ser un imitador de Dios, ¿cuántos saben esto? El diablo es un imitador, hermano. De todo lo que Dios hace, el diablo lo imita. Aleluya. Por eso, una de las cosas que hace muchos años atrás Dios usó para traer juicio a su pueblo, hoy el diablo lo imita para traer condenación a la iglesia. Le voy a hablar. La torre de Babel, dice la palabra, al ver su ambición y arrogancia, confundió sus lenguas, creando diferentes idiomas para que no pudieran entenderse y dispersarlos por toda la tierra. Un día los hombres dijeron, hagamos una torre, nosotros somos poderosos para llegar hasta la misma presencia de Dios y ser como Él. Y al Dios ver la arrogancia y el orgullo de su corazón, Dios trajo un espíritu de confusión a ellos y empezaron a hablar diferentes lenguas. Imagínate tú que eres de allá de Jalisco, gloria a Dios, que el vecino te salga hablando mandarín, gloria a Dios. O allá, ¿verdad? La gente, ¿pero qué pasó? Esto hizo que los seres humanos se dispersaran en diferentes naciones. Alabado sea el Señor. Trajo confusión y ellos no se entendían y no se comprendían. Porque cuando no hay entendimiento, hermano, no hay unidad. Aleluya. Por eso una de las cosas que el diablo ataca a su iglesia es trayendo confusión dentro de la casa de Dios para que la gente no tenga entendimiento. Gloria a Dios. Porque cuando uno deja de tener el entendimiento, empieza la división y empieza a meterse el diablo. Dice 2 Corintios 4, capítulo 4, verso 4. En los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás. Cegó el entendimiento de los incrédulos. Estamos hablando de los impíos. Cuando usted y yo no teníamos a Cristo, ahí estábamos en ese grupo. Y estábamos cegados, ciegos. Teníamos un velo puesto en nuestros ojos. Nos invitaban a la iglesia y decían, que voy a estar yo perdiendo el tiempo en eso. Gloria a Dios. ¿Qué vamos a estudiar la Biblia? ¿Qué Biblia ni Biblia? ¿Cómo estábamos? Ciegos. Así está el mundo. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Tú estás viendo lo que dice la palabra? El diablo ciega el entendimiento. ¿Para qué? Para que la luz del evangelio, la palabra, no le resplandezca. Por eso cuando usted invita a alguien a la iglesia, óigame, va a tener unas luchas tremendas. Porque hay un plan diabólico para que la gente no acuda a la casa de Dios. Porque la gente sabe y el enemigo sabe que cuando las vidas vienen a la casa de Dios y se predica la palabra de Dios, se cae el velo que el diablo ha puesto. Se va el desánimo, se va la enfermedad, se va la tristeza, se va todo en el nombre poderoso de Jesucristo. Por eso hay una lucha para que la gente no venga a la casa de Dios. Y hay una lucha cuando tú te decidas a predicar el evangelio y hablarle a alguien de Cristo. Tú vas a tener tropiezos, pero tú eres más que vencedor en Cristo Jesús, dice la palabra. Así que háblalo, porque cuando tú hablas la palabra, eso es un golpe de espada que derriba todo ceguera del diablo. Gloria sea el que vive, el cual es la imagen de Dios, dice la palabra. Resplandezca el evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El enemigo trae tres cosas, hermano, tremendo a la vida de la gente. Uno, trae ceguera espiritual para que no le resplandezca la luz de Cristo. Dos, trae confusión. Y tres, trae religión. Aleluya. Amén. Por eso tú ves cuando hablamos de la ceguera espiritual, gente que por más que tú le muestres las cosas no lo ven, no le entienden. ¿Por qué? Porque están ciegos espiritualmente. Gente que por más que tú le quieras abrir la cabeza y meterle una idea, no entienden, no comprenden. ¿Por qué? Porque están ciegos espiritualmente. Trae confusión el diablo. Hoy en día hay una confusión tremenda. La gente no sabe si esperar a Cristo o al anticristo. La gente ya no sabe si hay que orar de pie, sentado, agachado. La gente no sabe nada porque está confundida. Porque hay tanta palabra y tanta cosa dicha por ahí que lo que ha traído es confusión más que claridad. Aleluya. Pero la palabra genuina es una palabra que edifica, que bendice, gloria sea el Señor, que no trae confusión.
El verdadero amor echa fuera el temor. Aleluya. Por eso cuando uno habla de Cristo, la palabra de Cristo te va a traer confrontamiento, pero no te va a tener confundido. Gloria sea el nombre de Cristo. Y puede ser que tú prefieras la confusión, porque el confrontamiento duele y es pesado, pero te libera. Gloria sea el Señor. Te hace libre para la gloria de Cristo. Amén. Y la gente está confundida. Vemos gente confundida en sus pensamientos. Vemos gente que piensa que su sustento es su trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Estás confundido porque nuestro sustento proviene del cielo. Tú puedes armar tu caballo, pero el que da la victoria, ese es Dios. Tú puedes prepararte mucho, pero de Cristo es la victoria. Cuando tú no entiendes esto, el enemigo está trayendo confusión. Y cuando uno no entiende esto, uno empieza a priorizar más las cosas de uno, que donde uno piensa que ahí está la salida de uno, porque eso son confusiones que trae el enemigo. Pero cuando tú no estás confundido, tú sabes a quién tú tienes que priorizar. Tú sabes que tú necesitas alistar el caballo, irte a trabajar. Eso es parte de lo que uno tiene que hacer, pero tu victoria viene de Cristo. Tu prosperidad viene de Cristo. Tu bendición viene de Cristo, porque eres el único medio por el cual Dios te puede bendecir. Apartados del Señor nada podés hacer. Así que si tú quieres tener victoria en tu vida, entiende que hay un solo canal llamado Jesucristo por el cual Dios te puede bendecir. Tú puedes orar mucho fuera de Cristo y Dios no va a hacer nada, porque solamente hay un canal por el cual Dios te puede bendecir. Por eso es que entramos en el tercer punto, que es la religión. Y vemos a la gente religiosa clamando a Dios de una manera humana, pero Dios no puede bendecir la religión, porque hay un solo medio, ese es Cristo Jesús. Y el religioso hoy en día, si hablamos por ejemplo de la religión más predominante, que es el catolicismo, tú ves ahí a los hermanos que van el domingo, gloria a Dios, y cumplen con su liturgia, pero saliendo de ahí viven una vida de pecado, de borrachera, de envidia, de droga, de lo que le dé su real gana. No les importa nada, porque entonces el próximo domingo, por su religión, sus pecados serán perdonados cuando tomen la hostia. Hermano, la religión te va a llevar al infierno, es donde te va a llevar la religión. A ese es el lugar donde te lleva la religión, porque la religión es una trampa del enemigo. El único medio para ser libre del pecado se llama Jesucristo. Y hay que decirlo y predicarlo y no cansarte de decirlo, porque Él es el único que te puede hacer libre. Él es el único medio para la libertad y para la victoria. Ese es Cristo. Si hablamos de la religión yoruga, de la brujería, etcétera, lo que sea, hermanos queridos, mira qué contraste más hermoso es cuando la gente le dice el babalao al que se va: tú tienes que hacerte santo. ¿Qué es eso? Tú tienes que traer una gallina, hacer unos rituales tremendos. Pero lo más interesante es que esa gente tiene que pasar, yo no sé si es un año entero vestido de blanco, y se visten de blanco. Y nadie los puede tocar, porque en ese momento es un momento de purificación. Gloria a Dios. Pero están vestidos de blanco como los fariseos por fuera, pero por dentro siguen siendo los mismos iracundos, los mismos pecaminosos y los mismos mentirosos, los mismos mujeriegos, los mismos borrachos. Sigue siendo lo mismo, porque la religión no te cambia. El único que te cambia es Cristo con su Espíritu Santo. Y al final esa religión, donde ellos claman por los ángeles, lo que le están llegando son demonios. Y la gente, cuando le hace promesa a Santa Bárbara y a la Virgen de la Caridad y a Guadalupe. Guadalupe o Lupe. ¿Cómo es? No, a Lupe no, al hermano no. Al único que le están prometiendo son unas cadenas a su vida, atándose con demonios, con espíritus, que lo único que les van a traer son derrotas. Y la gente no quiere escucharlo. ¿Por qué? Porque la gente está ciega, porque la gente está confundida y porque la gente está religiosa. 3 armas que Satanás usa, gloria a Dios, para mantener la victoria lejos de tu vida. Él es el príncipe y te tiene confundido con esas cosas, con esas mentiras. Pero qué bueno es que dice la palabra de Dios que solamente Cristo trae nuestra victoria. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que el trabajo del Señor no es en vano. Ya sabemos cuál es el único medio para la victoria.
¿Cuál es el único medio? Cristo Jesús. Sabiendo esto, vamos a pasar al segundo punto esta tarde. Cuando uno ya sabe dónde está la victoria, quién es la victoria, y uno mete su pie en esa victoria, va a pasar algo. Lo estuve diciendo también la semana pasada en la prédica, de una manera diferente. Pero lo segundo que pasa es que vienen los opositores de tu victoria. Hay victoria, pero va a haber oposición. Diga conmigo, oposición. Cuando hay victoria, va a venir oposición, porque estamos en una guerra. Alabado sea el Señor. Dice el libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 17. Dios saca al pueblo de Israel de Egipto. Dios le dice a Moisés: mira, Moisés, vete y habla con Faraón, porque tengo planes de liberar a mi pueblo de la esclavitud que han vivido ahí como por 700 años. Cosa tremenda. Se dice un numerito así, pero gloria al Señor. Y mira lo que Dios hace. Yo quiero que esto se te quede grabado hoy, que tú no te vayas hoy, que no te me quedes dormido. Dale un pellizcón santo que tiene a tu lado, un codazo santo, pero que no se duerma ahí. Porque si tú quieres victoria, tú tienes que entender esto. Dice el libro de Éxodo, capítulo 13, verso 17. Y luego Faraón dejó ir al pueblo. Hermano, llegaron las plagas, pasó lo que pasó. Ya usted sabe la historia, no lo voy a hacer largo. Pero cuando el Faraón dejó ir al pueblo, ya se convenció. Aleluya. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, mira lo que hace Dios. Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Dios le dice: el pueblo va a salir, Moisés, pero no me lo lleve por este caminito, que este caminito es cerquita a la tierra prometida. Pero no me los pases por ahí ahora. ¿Por qué razón? Porque ahí están los filisteos y va a haber guerra. Y no quiero que el pueblo, viendo la guerra, vuelva a Egipto. Mira la escena. El pueblo gozoso, vale, que nos libramos de Faraón, gloria a Dios, vamos a caminar, y ¡pam! Se empapa con los filisteos. Se levanta la guerra. Miran a Moisés, la gente, no, Moisés, pero apenas acabamos de dar 2 pasos, ya estamos metidos en este problema, vámonos para atrás. Hermano, Dios conoce, gloria a Dios, el corazón del ser humano, cómo somos propensos a huir de la batalla y de la lucha. No queremos confrontamiento. Nos desanimamos con mucha facilidad. Y sabes que Dios es tan amoroso y tan poderoso, que sabiendo eso, Dios le dijo: no me los lleves por el camino corto, llévamelo por el camino largo. Hay momentos en que tú y yo nos peleamos con Dios. ¿Por qué estamos tan cansados de caminar el camino largo? Y es porque Dios sabe y nos está librando de un desánimo pronto, de un regresar atrás. Dios nos está librando de muchas cosas que nosotros estamos ajenos. No lo podemos ver porque sale de nuestra perspectiva. Pero Dios nos ha mandado a veces el camino largo, porque en el camino largo Dios te va a procesar en su tiempo. Y cuando tú estés listo, vas a poder enfrentar la guerra con los filisteos. Todo aquel que quiera victoria tiene que dejar guiarse por Dios. Todo aquel que quiera victoria tiene que perseverar en el camino donde Dios te haya puesto, sea el corto, sea el largo, sea que ya estés listo o no. Dios te tiene que procesar. Oposición de la victoria. 1 es el desánimo. Diga conmigo, desánimo. El desánimo es un opositor de tu victoria. Dios te quiere dar victoria, pero viene ese espíritu de desánimo para desalentarte. Somos muy propensos a desanimarnos y volver atrás. Empezamos cualquier cosa y no nos salen las cosas como queremos y decimos: bueno, hasta aquí llegó. Gloria a Dios. Cuando la gente se casa el primer año, hay un amor tremendo.
Pero la vida no les va como ellos pensaban y ya al poquito tiempo ya se están divorciando. ¿Por qué? Porque viene un desánimo, viene un desaliento. Gloria a Dios. Emprendes un negocio, emprendes algo y no te salen los primeros días como tú y ahí lo dejas. Todo en la vida se trata de perseverar. Un opositor de tu victoria va a ser el desánimo. Por eso cuando llegue el desánimo, que va a llegar, recuerda algo: tu Dios es un Dios de victoria. Y el Dios que es Dios de victoria te va a dar victoria. Te metió por el camino largo, pues camina. Porque Dios sabe por qué no te llevó por el camino corto. Porque todavía no estás preparado. Y Dios no pone más carga de la que nosotros podamos soportar. ¿Cuántos dicen amén? Desánimo. Y número 2, confiar en nuestras propias fuerzas es otro opositor. Cuando nosotros creemos que podemos, eso nos va en contra. Gloria sea al Señor. El Salmo 33, verso 17 dice la palabra: vano para salvarme es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Esto significa que la fuerza física o las herramientas humanas no son garantía de éxito o salvación, sino que confiemos en Dios, que Él ha puesto en nosotros la victoria. Cuando tú crees que por tu propia fuerza, eso yo lo sé hacer, yo lo puedo hacer, tú vas a ver que yo puedo. Esa falsa confianza en ti mismo te va a llevar a la derrota. Porque la clave está en depender constantemente de Dios, porque Él es el único medio por el cual Dios nos da la victoria, Jesucristo de Nazaret. Y siempre que estemos apegados a Él, amén, vamos a tener victoria. Pero la falta de confianza, el confiar en tu propia fuerza, muchas veces Dios te dice: detente, y tú dices: yo puedo seguir caminando, yo puedo. Dios te dice: camina, y tú dices: no, estoy cansado, ya yo no puedo más. Porque sentimos que nuestra fuerza está en lo que nosotros podemos hacer, y eso es un opositor de victoria. Y eso lo manda el enemigo al corazón, el orgullo, la vanidad, la vanagloria, para que tú no puedas seguir caminando en la victoria que es en Cristo. Pero cuando tú entiendes que estos dos enemigos van a llegar a tu vida para desanimarte uno y otro, para hacerte creer que tú puedes, entiende, esos son opositores de tu victoria. Luchan contra eso. Si estás desanimado, recuérdale al desánimo que tu Dios es un Dios de victoria y que ahora tú te estás sintiendo así. Pero en el nombre de Jesús tú te vas a levantar. Porque 7 veces cae justo, más 70 veces Jehová lo levantará. Más el justo caerá, pero que no quedará postrado. Que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Recuérdaselo a Él. Que estás desanimado hoy, pero recuérdale que tu Dios es un Dios de victoria. Recuérdale que así Elías también se desanimó, pero un día vino el ángel, le dio pan y le dio agua y lo sacó de ese lugar y lo hizo caminar por más de 40 días. Dios es un Dios de victoria. Muchas veces vemos a un Daniel, a un David desanimado, pero también vemos a un David que se levantó y un Daniel que se levantó a creer en Dios, porque nuestro Dios es un Dios de victoria. Dile a tu desánimo: mi Dios es un Dios de victoria. Cuando venga la confianza en tu propia fuerza, no le diga a nadie, dite a ti mismo: hey, contrólate, relájate y ponte a buscarle a Dios, porque no es en tu propia fuerza, no es con ejército ni con caballo, es con el Santo Espíritu de Dios. Amén. Gloria sea al que vive. Último punto y termino en esta tarde, hermanos queridos. Voy a leer un verso, paso al tercer punto y terminamos. Salmo 20. 7 a 8, dice la palabra: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Gloria a Dios. Dale gloria a Dios, hermano. Alaba a Dios con esa boca que Dios te ha dado. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos mantenemos en pie. Recuerdo a alguien una vez me marcó con una palabra de desánimo y me dijo: eso que tú, yo estaba recién convertido y yo estaba en un fuego, en una pasión por Cristo poderoso, aleluya, y alguien me dijo: eso que tú estás sintiendo se te va a quitar pronto.
Gloria a Dios. Y yo me levanté y le fui en contra porque sabía que fue el mismo diablo quien habló a través de él. Y dije, no, a mí no se me va a quitar porque esto que yo estoy sintiendo nunca antes lo había sentido. Él flaqueó y cayó. Mas el Señor hoy me tiene de pie para su gloria y para su honra. Gloria sea el Señor. Amén. Ellos flaquean y caen, mas Dios a ti te tiene de pie. ¿Pero por qué? Porque tú estás confiando en la victoria. Hermano, tercer punto y terminamos. Vete de aquí hoy sabiendo que Dios es un Dios de victoria. Y te voy a poner unos ejemplos bíblicos, unos cuantos nada más, porque son muchos. Pero cuando empezamos a leer la Biblia, empezamos a guiar la palabra, vemos a un David sobre un Goliat. Amén. Vemos un tremendo hombre de guerra que tenía amenazado a todo un ejército, a reyes, y salía y nadie le hacía el frente. Y vemos un muchachito joven que no era ni soldado, lo tenían pastoreando, que le va a llevar la merienda a los hermanos. Y cuando entra en escena, ve a un Goliat, ve a un gigante desafiando al ejército de Dios de los cielos. Ese Goliat, ponle el nombre de eso que te está atacando para desanimar tu fe. Ese Goliat es el que te dice, tú eres un tonto, tú no vas a poder, tú no sirves para nada, tú no puedes, ¿para qué tú vas a seguir yendo a la iglesia? Si mira cómo tú estás, tú nunca cambias. Todas esas voces, ese es un Goliat que se levanta, gloria, para que la fe tuya se vaya al suelo. Hermano querido, y usted puede ver ese pasaje. Si sigo guiando la palabra, ve un Josué, amén, que tiene que conquistar una ciudad que tiene unos muros que no lo derriba nadie. Gloria a Dios. Unos muros impenetrables. Algo nunca antes visto. Una ciudad fortificada. Y usted sigue leyendo y sigue viendo la palabra. Y vemos a un hombre que Dios llama para liberar al pueblo de Israel y darle victoria. Un Gedeón. Y cuando Gedeón tiene un ejército tremendo para ir en contra de los madianitas, Dios le dice, ustedes son mucha gente. Pero Dios, ¿cómo que nosotros somos muchos? Si el ejército enemigo son más que nosotros. Quítame gente de ese ejército. Porque Dios no necesita las fuerzas humanas. Solo Dios necesita corazones que estén dispuestos. Quítame el ejército, porque cuando ustedes ganen, la gloria no va a ser para ustedes, la gloria va a ser para Dios. Por eso Dios te usa en medio de tu imperfección y de tu debilidad. Se perfecciona el poder de Dios. Cuando tú le dices a Dios, no es mucho, pero tómalo, ahí viene tu victoria. Y vemos a ese hombre tremendo que Dios y lo deja con 300 hombres. Vemos un Daniel metido en el foso con leones. Animales, hermano. Usted ve una rana y usted salta. ¿Cuántos dicen amén? Una rana y el que salta es usted. Una lagartija y usted sale corriendo. Un majacito y usted grita. ¿Qué más le puedo? Un murciélago se mete ahí ay, mi madre. ¿Verdad? Imagínate tú, si lo sueltan a usted con un león. Y usted así bonito, rellenito, así, cachetón, gloria a Dios. Y el león, gloria al Señor, gracias por el almuerzo. Imagínate tú. ¿Cómo es el sentimiento? ¿Qué pasa ahí? Y lo tiraron ahí para que lo mataran. Lo tiraron a morir. Ahí no había salida. Como David no tenía esperanza con Goliat. Como Josué no tenía esperanza para conquistar esa tierra. ¿Qué va a conquistar Josué? ¿Con qué le va a dar Josué a esos muros? ¿Con una vara? ¿Con un palo? ¿Con un tirapiedra? ¿Con una flecha? ¿Con qué Josué puede derribar esos muros? Gedeón, con 300 gente, ¿tú crees que tú vas a derribar un ejército profesional lleno de guerreros madianitas? Que esa gente de mirarte te cortaban la cabeza. ¿Tú estás viendo lo que está aconteciendo acá? Si seguimos hojeando la palabra, vemos a Daniel metido en el foso de los leones. Eso era como un chicken nugget, hermano, en la esquina de una escuela. Eso era nada, lo iban a arrebatar así esos leones hambrientos. Porque esos leones lo dejaban en ayuno, sin comer varios días. Cuando lo soltaban, esos leones no titubeaban. Iban directo a lo que iban. Vemos a 3 jóvenes que el rey un día le dijo, si no me adoran, los meto en el horno de fuego.
Un horno de fuego que estaba tan caliente que el que se acercó a aumentar las llamas se quemó y se murió de fuera. Imagínate tú cómo estaba eso adentro. Vemos a un Moisés siendo perseguido por un faraón cuando se dio cuenta, que volvió y dijo: pero ¿cómo yo dejé ir al pueblo de Israel si esa gente son los esclavos? Ahora ¿quién va a mantener este reino? Y le cayó atrás, dice la Biblia, con todo el ejército, todos los carros, los mejores, los escogió y les cayó atrás. Y cuando el pueblo miró para allá y veía que el faraón venía, le dijeron a Moisés: Moisés, ¿pero acaso no había tumba en Egipto para que tú nos hicieras salir al desierto a morir, Moisés? Era mejor morirse allá que morirse aquí. Allá por lo menos nos iban a enterrar con decencia. Aquí vamos a quedar expuestos a las aves del cielo. Tú estás viendo todo lo que está pasando. Si vamos al Nuevo Testamento, vemos un Pablo y un Silas metidos en la cárcel por ser siervos del Señor. Amén. Con cadenas y todos encerrados. Termino en esta tarde diciéndote dos características que tienen todas estas personas. Todas estas historias que acontecieron tienen dos cosas en común. Escucha bien. Número uno, estas estaban en situaciones aparentemente imposibles de salir, o sea, sin una salida. Te pregunto a ti, iglesia, en esta tarde: ¿estarás tú viviendo hoy una situación en tu vida que pareciera que no tiene salida? Solamente Dios y tú lo sabes. Pero cada uno de ellos, su situación era una situación sin salida. No había forma humana que las cosas acontecieran para su bien. Todo le iba en contra. Pero ellos entendieron y sabían de que el Dios que les había llamado era un Dios de victoria. Y cuando todo estuvo en contra, aún así Dios le dio la victoria a cada uno de ellos, como Dios te va a dar victoria a ti. ¿Cuántos lo creen? Y lo segundo que tenían en común es que demuestra que la fe y la confianza en Dios puede llevar a la victoria, ya que Él es un Dios victorioso. Cada uno de ellos no perdió su fe. Por eso tuvieron su victoria. Cuando tú, a pesar de que todo parece imposible, mantienes tu fe, como leímos el verso, manteniendo firme, gloria a Dios, esa esperanza en Cristo. Si tú mantienes tu fe, Dios te va a dar victoria. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿cuántos acá son nacidos de Él? Ponte en pie si tú eres un nacido, ponte en pie. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿cuántos nacidos de Dios hay acá? Aleluya. Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es? Nuestra fe. Dígalo conmigo, nuestra fe. Mi fe es la que vence al mundo. Dígalo, vamos, dilo con tus labios. Mi fe es la que vence al mundo. Aleluya. Por eso la fe es lo que va a vencer eso que tú estás aconteciendo en este día. Conclusión, hermano. ¿Cuál es el único medio que Dios nos da la victoria? El único medio por el cual Dios manda su victoria es Jesucristo de Nazaret. ¿Cuántos dan gracias a Cristo? Hay opositores de la victoria. Amén. Desánimo en mis propias fuerzas. Y por último, Dios, hermano, es un Dios de victoria. Aunque todo parezca que es un imposible, para Dios no hay nada imposible. Cierra